¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Familia. Muy buenas tardes ya. Son las 2 de la tarde acá en Los Ángeles, California. Estoy ahorita acá en Los Ángeles trabajando. Me está encargando y siempre tengo la idea de que es tiempo, siempre que hay un poquito de tiempo, es tiempo de hacer un pequeño devocional, una pequeña devoción a nuestro Señor. Pero en este caso es, la verdad, un pensamiento que hoy por la mañana me invadió cuando estaba levantándome y estaba preparándome para venir a trabajar. Puse un video de un pastor que estaba predicando acerca de la crucifixión de Jesús. Y hablaba diciendo que muchas de las veces ponemos atención o solamente recordamos a Jesús, ¿verdad? Quien fue juzgado por Pilato, opuesto Pilato para que los judíos y las personas que estaban presentes escogieran entre Pilato y Barrabás. Y a veces dejamos atrás la idea de Barrabás que se expresa en los evangelios. Y bueno, este pastor estaba dando una explicación al respecto de quién es Barrabás y se me hace muy, muy precioso. Estaba escuchándolo y estaba recordando cuando yo fui salvo y cuando entiendes por primera vez al Señor Jesucristo, cuando lo tienes en tu corazón. Y muchas de las veces, hermanos, es así como que no puedes detener el querer compartir la verdad, el querer compartir lo que el Señor te ha permitido conocer respecto al Evangelio, respecto a las buenas noticias, porque eso es lo que significa buenas noticias, permítanme. Entonces, estaba yo leyendo el libro de Romanos y nos dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Y esta palabra gracia es muchas veces muy difícil de entenderla. ¿Qué es la gracia? Y siempre que estoy leyendo el Evangelio o alguien me pregunta de la gracia, yo hablo de Barrabás porque es como mejor podemos entender la gracia del Señor, ya que Barrabás estaba siendo juzgado. Él estaba por ir a la cruz también, estaba por sus pecados, por su mal comportamiento, por sus delitos. Él era de lo peor, se podría decir. Y una manera de querer salvar, y así lo quiero entender, de querer salvar Pilato a Jesús, era ponerle pues este maleante al pueblo judío, sabiendo el pueblo judío quién era Barrabás y la historia de Barrabás, y pone a Jesús del otro lado como aquel que pues no ha hecho nada verdaderamente, pero los judíos deciden por Barrabás y prefieren que liberen a Barrabás a que liberen a nuestro Señor Jesús. Y se me hace muy precioso este pensamiento de este pastor que les había dicho, porque él dice que nuestro Señor Jesús seguramente pensó, adelante, que se haga así. Señor, yo también he muerto por Barrabás, o también he de morir, o he de tomar esa cruz y subir por todos, inclusive por Barrabás. Y podremos nosotros observar a muchas personas en la cárcel o personas que han hecho cosas muy malas y pensamos que no se merecen, ninguno de ellos se merece el perdón del Señor Jesús. Pero cuando nosotros nos ponemos frente a los 10 mandamientos, frente a la justicia de Dios, la justicia de este gran alto estándar, y volteamos a ver nuestras propias vidas, viendo este estándar de justicia, la verdad es que somos una vergüenza y somos blasfemos y pecadores en gran manera. No solamente las personas que están en la cárcel o las personas que están con delitos claramente visibles, ¿no? Yo hablaba hace poco con unos hermanos que hay dos clases de pecado, ¿no? El pecado visible, aquel que nosotros vemos como aquel que es alcohólico,
aquel que es drogadicto, aquel que es un asesino, aquel que es un violador. Y esta clase de pecados los observamos, son visibles. Aquel que es mentiroso, aquel que es adúltero y lo observamos en su adulterio. Pero también hay otra clase de pecados de la misma manera, exactamente igual de punibles. Vendría siendo los pecados que son en secreto, los pecados que son más sutiles, los pecados que en las tinieblas de nuestros cuartos o de nuestra mente inclusive los tenemos y pecamos grandemente en contra de Dios y en contra de su ley. Así que de la misma manera el Señor nos ha sujetado a ser injustos, para que solamente seamos justos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por eso dice esto Pablo en su carta a Romanos: justificados, porque nuestra justicia no era el estándar. A veces podremos ver incluso personas muy nobles, muy buenas, pero no es el estándar de justicia que busca el Señor. No es por nuestras obras. No hay obras suficientes para poder nosotros alcanzar la justicia que requiere de Dios, porque tiene que ser perfecta, santa, agradable para el Señor. Y dice, justificados gratuitamente. No hay nada que tengamos que hacer para tener esta justificación en nuestras vidas, sobre nuestras cabezas. Dice, gratuitamente por su gracia. Y yo digo, la gracia del Señor se refleja tan claramente cuando ves la historia de Barrabás. Y yo pienso, cuando Barrabás se le dio el veredicto de, bueno, eres libre, y tu culpa la va a cargar este hombre que está a tu lado derecho, llamado Jesús. Yo no sé qué haya pasado por la mente de Barrabás. Me cuesta mucho trabajo pensar que inclusive Barrabás no haya sido convertido al momento de escuchar estas palabras, y al momento de meditar en lo que pasó, al momento de saber que él fue crucificado y que murió de la muerte, con la muerte que hubo y el temblor que hubo. Yo creo que todo esto lo experimentó Barrabás en su vida, y creo, no tengo la certeza porque no lo dice la Biblia, pero creo que una persona como nosotros, cuando recibimos el Evangelio y escuchamos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, yo creo que es raro que una persona no se arrodille y le diga, gracias Señor, porque estaba yo en tinieblas y he venido a la luz admirable de tu justicia, de tu santidad y de tu amor. Una manera muy clara para poder entender la gracia de Dios, este regalo que nos hace Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesús para perdón de nuestros pecados, lo vemos muy claramente en Barrabás. Él siendo pecador, él mereciendo la pena de la crucifixión, Jesús toma su cruz y él es el que es crucificado. Esto me invadió en la mañana, y aunque uno lo escucha a veces, muchas veces, el Evangelio, yo creo que el Evangelio nunca va a pasar de nuestras vidas. Es tan profundo y tan precioso, y cada vez que lo escuchamos estremece nuestros corazones, porque es imposible que deje de pasar, porque dice Pablo que es poder para salvación. Y bueno, muchos sabemos que la palabra poder viene de la palabra dínamos, que significa dinamita, y dice Pablo, esto es dinamita para salvación. Dice, para algunos es locura, pero para nosotros, para los de la fe, esto es poder de salvación. Y es sumamente precioso recordar cómo fue que fuimos rescatados al momento de que alguien nos predicó, de que una persona se tomó el tiempo quizá para hacer un podcast, para hacer un video, inclusive estar en la calle predicando, y de cualquier manera que hayamos recibido el Evangelio y esa palabra llegó y penetró, y como dice la palabra que es de doble filo, penetró hasta lo más profundo de nuestro ser, y entonces dijimos, wow, ¿qué es esto que está hablando esta persona? ¿Qué es eso que dice el Evangelio? ¿Quién es ese Jesús que murió por nosotros? ¿Por qué murió por nosotros? Pero cuando penetra en nuestro corazón, hermanos, ya no se puede salir. Es imposible que eso salga. Yo soy de la creencia y firmemente creo que el que es salvo es siempre salvo. Yo no creo que el que seas una vez salvo y tomado por esta gracia tan preciosa, puedas tú volverte atrás, como dicen, como el perro o como el cerdo,
volverte atrás y volver a tu vómito, o volver a revolcarte en el 100 después de haber recibido las perlas preciosas de nuestro Señor Jesucristo. Yo en lo personal, yo digo, el que recibe esto en su corazón y tiene una transformación, no es que el Señor venga y cure tu corazón, es que el Señor quita ese corazón de piedra y te pone uno de carne. Eso es, no puedes volver al corazón de piedra. Si vuelves al corazón de piedra es porque nunca tuviste un corazón de carne. Eso es lo que yo verdaderamente creo, fielmente creo, porque creo que es bíblico, completamente bíblico, y a mí me estremece mi corazón porque digo, Señor, usted me prosperará hasta que llegue el fin de mi día y podré entonces, en el momento que usted me llame, estar ahí presente, decir presente mi nombre y entrar a la casa del Señor y abrazar a mi Señor Jesucristo, y nada ni nadie me podrá quitar de esa preciosura, porque dice el Señor, mi Padre que me los dio es más grande que todos, y si están en la mano de mi Padre, y nadie los puede quitar. Y cuando el Señor dice eso, es más grande que cualquier otra doctrina que pudiera hablar cualquier persona. El Señor es más grande que cualquier cosa que nos venga a decir cualquier persona. Si el Señor te ha dado esa salvación y has tenido una transformación en tu corazón, y el Señor ha hablado y ha penetrado hasta lo más profundo de tu ser, y vive el Señor Jesucristo en ti mismo, dentro de ti, como tú el templo del Espíritu Santo, es imposible que pierdas tu salvación o que vuelvas como los perros al vómito. ¿Por qué? Me gustó mucho una vez que escuché a un pastor cómo explicaba de los perros, y explicaba de los cerdos, y él decía que ¿por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Y por qué el cerdo, una vez lavado, vuelve al 100? Le digo, ¿por qué? Porque nunca dejaron de ser un perro y dejar de ser un cerdo. Simplemente fueron lavados, fue lavado el perro fue separado de ahí, pero volvieron. ¿Por qué? Porque son animales. Digo, y los cristianos no somos perros ni somos cerdos. Los cristianos no volvemos atrás, los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque todos somos transformados. Ya no hay un instinto que nos regrese a revolcarnos en el 100, ya no hay un instinto que nos regrese al vómito. Somos curados, sanados, justificados, santificados. Y esa es otra palabra preciosa, la santificación. Porque la santificación es un progreso, por supuesto que es un progreso. La palabra lo dice, que tenemos que santificarnos, y el Señor nos irá santificando hasta que seamos perfectos, pues el que empezó la obra la perfeccionará, porque el Señor es poderoso para hacer eso. Y sabemos que seremos perfectos cuando nos presentemos ante su santuario, ante su majestad, en nuestros nuevos cuerpos, unos cuerpos de luz, donde vamos a habitar en paz por siempre y para siempre. Pero la santificación que nos otorga nuestro Señor Jesús, esa santificación vive con nosotros desde el momento en que somos cambiados de un corazón de piedra a un corazón de carne. Hay una transformación. El otro día estaba platicando con mi esposa porque yo le decía, la santificación es un progreso, verdaderamente lo es, pero desde un punto es un progreso hasta otro punto máximo, que es cuando nos presentemos con nuestro Señor Jesús. Pero hay un inicio de justificación y un inicio de santificación, hasta la santificación perfecta y santa, cuando ya vamos a ser santos perfectamente a la imagen de nuestro Señor Jesús. Pero hay un punto de partida, porque una persona, yo le decía, imagínate, por hablar un poco grotesco, pero una prostituta que recibe al Señor Jesús, supuestamente lo recibe, y ella tenía relaciones sexuales, y es un poco grotesco, lo siento, pero ella tenía pues esto con 10 personas al día. 10 personas al día, y cuando recibió al Señor Jesús ahora ya son 5. Y conforme ella va creciendo en santidad, entonces ya son 4, y son 3, entonces ya nada más es una. Y le podrían preguntar el testimonio a esta prostituta y decirle, oye, ¿has crecido en santidad? Sí. Hace 2 años, 3 años que empecé con el Señor Jesús. Antes tenía hasta 10 clientes. Ahora solamente tengo 1. Ya nada más 1, y ya entonces ya voy a empezar todavía más avanzada. Ya no voy a prostituirme.
Y eso no es así. El progreso no es así. No es como que vamos a ir abandonando cosas. Hay un punto de partida que nos da el Señor, y ahí es donde entra la santidad, ahí es donde entra la justificación, ahí es donde inicia nuestra vida como cristiano. Pero si no tenemos ese punto de partida, entonces ¿cómo podemos pensar que hemos sido justificados y santificados? No es un progreso que va de 0 a 100. Es un progreso que el Señor nos da un partido de 100 a 1000. Somos ya justificados y somos ya santificados. Y bueno, me salió un poquito de lo que les quería comentar, que estaba pensando. El punto era la gracia. Y la gracia en el Señor Jesucristo es tan clara cuando vemos a un hombre tan pecaminoso como nosotros, como cualquier persona, y es justificado, es santificado. En este caso el Señor toma su cruz, la cruz de Barrabás, y Él sube a esa cruz, y Él da su vida por todos nosotros. Y no es tanto el temor, porque debemos de recordar cuando nuestro Señor Jesús está orando. Ahorita se me olvidó el lugar, perdón. Pero el Señor está orando para que el Señor pase esa copa. Señor, pasa esta copa de mí, de ser posible. Y pide oración a sus discípulos que lo ayuden a orar, porque el Señor está angustiado. Pero esta angustia, hermanos, no es por la cruz en sí. El Señor gustoso va y toma la cruz. En cánticos incluso va y toma la cruz nuestro Señor. Disculpen. Pero la aflicción que tiene nuestro Señor Jesús cuando Él está orando, esa angustia que Él tiene, dicen que ese sudor de sangre que Él tenía, de ese nivel tan alto de presión en el que está el Señor, y esa copa de la que habla el Evangelio, no es otra copa sino la ira de Dios. El Señor se iba a enfrentar a la ira de Dios. Sí, se iba a enfrentar a una cruz, a unos látigos, al repudio de las personas, a la lanza que lo traspasó. Pero más que eso, más allá de eso, algo que nosotros no pudimos observar, que nuestros ojos caídos en esta carne no pudieron observar, es la ira de Dios que el Señor soportó. Y yo pienso esto, el Señor soportó esa ira porque Él era el único que podía soportar. Si Barrabás haya subido a esa cruz, Barrabás haya sido destruido en esa cruz. La ira de Dios haya caído sobre Barrabás y Barrabás no haya resucitado jamás. Era imposible que Barrabás pudiera resucitar. Pero lo precioso del Señor es que dijo, no, Barrabás, tú no vas a subir a esa cruz porque tú no puedes. Tú no puedes enfrentarte a mi Padre. Tú no puedes enfrentarte a su ira y la deuda enorme que hay sobre tu cabeza y la cabeza de cada uno de nosotros. Fue Jesús quien dijo, yo sí puedo. En mi santidad, en mi justicia, me voy a enfrentar a la ira de Dios. Y Él soportó la ira de Dios y vino sobre Él todos nuestros pecados, porque Él absorbió todos nuestros pecados, hizo pecado por nosotros, y vino la ira sobre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era el único que podía soportar esta ira, esta copa de la ira de Dios. Es por eso que tenemos que tomarnos de Jesús. Porque si nosotros vamos al trono de la gracia, si nosotros vamos al trono de Dios, cuando vayamos al juicio, la ira de Dios va a estar sobre nuestras cabezas. No vamos nosotros a ganar con nuestras fuerzas, ni con nuestras obras, ni con nuestra buena bondad o nuestros buenos sentimientos. No lo vamos a lograr, hermanos. Amigos, no lo vamos a lograr. Familia, no lo vamos a lograr. Necesitamos a Jesús. Él fue quien lo pudo lograr. Él resucitó al tercer día en triunfo. Él triunfó. Y ese triunfo nos lo ha dado a cada uno de nosotros, nos ha imputado su justicia a cada uno de nosotros, para cuando nos presentemos ante Dios, Él no vea la miseria que somos nosotros, sino vea el reflejo de Jesús en cada uno de nosotros, porque Él puso su justicia sobre nosotros. Y hoy en la mañana, hermanos, estaba cautivado por este pensamiento que estaba hablando este pastor. Es un video muy bonito que lo compartí también ahí si lo quieren ver. Está en inglés, pero se entiende. Bien, hermanos, no pudimos terminar este video. Se cortó antes de tiempo. Este audio se cortó antes de tiempo cuando lo estaba grabando. Pero bueno,
creo que el mensaje se entendió acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en una comparativa con Barrabás y nuestro Señor Jesús, así también como lo que escuchamos de la gracia de Dios, que todo está en este pequeño pensamiento. Hermanos, los voy a dejar, no sin antes invitarlos a los sábados para que nos vengan y nos visiten en nuestra página de Facebook, en la transmisión en vivo que se está desarrollando los sábados. Así que pueden visitarnos los sábados a las 9 de la noche con diferente tipo de temas que estamos manejando, pero bueno, están cordialmente invitados. La dirección sería @jcbible.elpodcast, @jcbible.elpodcast. Hermanos, los dejo, que tengan un precioso día, un precioso fin de semana, y nos vemos en la próxima transmisión en vivo o aquí a través de sus medios, que sería iVoox o YouTube de JC Bible o JC Bible. Hasta la próxima. Bendiciones.